Bienvenidos a un episodio más de Mentes que Construyen, un espacio donde hablamos de liderazgo, mentalidad y dinero. Y el día de hoy estoy sumamente emocionada porque nos acompaña Nico Di Pace, que es cofundador de ADN.BC, que esto es un fondo de Venture Capital. Y ahorita nos va a explicar qué es un fondo de Venture Capital, pero de antemano les voy adelantando que él apoya muchísimo a emprendedores que están sobre todo en la tecnología, lo que es FinTech y ProTech en etapas tempranas. Ahorita nos va a decir todo lo que significa todo esto y ya sin más preámbulos, ¿cómo estás, Nico? Muy bien, muchas gracias por la invitación, Karen. Un placer estar aquí. No, a ti muchísimas gracias por venir. Y primero que nada, siempre me gusta preguntarles por su trayectoria, ¿cómo es que llegas? ¿Cómo es que fundas este fondo? O sea, cuéntanoslo todo para saber quién es Nico. Gran oportunidad de contarles un poco de mí. Yo soy Nicolás Dipache, soy fundador de ADN. Les cuento un poquito de ADN. Somos un fondo de Venture Capital, invertimos en startups FinTech, PropTech de tecnología. Y la vida un poco me va llevando ahí porque a mí me gusta mucho todo lo que tenga que ver con inclusión financiera. Desde muy chico estudié administración de empresas, soy argentino, pero estudié en Perú. Saliendo de la universidad armé una startup, armé una fintech de pagos, una plataforma de pagos para pequeños emprendedores. De hecho, este fue mi proyecto de la universidad para poder graduarme de administración de empresas. Y bueno, siempre me gustó el tema de cómo la tecnología le puede dar una mano a pequeños negocios a vender más, a crear más productos. Y fue que decidí lanzar una plataforma para pequeños negocios que puedan aceptar pagos con muchos medios de pago de manera barata, gratis. Mi rol ahí fue tecnología y producto y bueno, pude vender esa compañía después de 8 años a un gran banco en Perú, uno de los más grandes de Perú, que se llama el BCP, y a partir de esa experiencia de haber creado una compañía y haberla vendido, empecé a hacer inversiones como inversionista ángel y empecé a ayudar a otros emprendedores en fintech que nada, necesitaban una ronda de capital y me di cuenta que eso también me gustaba mucho, como cómo transmitir lo que aprendí desde mi experiencia en Kulki a inversionista de Venture Capital. Así que un poco mi historia es de la de un emprendedor que termina convirtiéndose en un inversionista, y por eso me gusta tanto el mundo de fintech, ¿no? Muchísimo. Qué buenísimo. Y mira, justo para allá va mi siguiente pregunta. ¿Cómo es que decides el justo enfocarte en toda Latinoamérica para lo que es FinTech y PropTech? O sea, y no abrirte como a más espacios. O sea, ¿qué fue lo que decidiste para decir, es aquí donde está el capital, donde quiero meter mi energía, o sea, meter foco? ¿Qué fue lo que te hizo decidir que era FinTech? Muy buena pregunta. Creo que hay dos temas. El primero es que veíamos mucha oportunidad porque todavía falta mucho en inclusión financiera. La gente todavía le falta cuentas de ahorro, inversiones, acceso a crédito, tanto en personas como empresas. Entonces había una oportunidad grande ahí y las startups pueden resolver esa oportunidad. Y por el lado de PropTech, PropTech es tecnología para la construcción. El déficit de habitacional, o sea, más personas, la brecha de déficit de vivienda se va agrandando cada vez más. Entonces, lo que me motivó a armar un poco el fondo es que hay mucha problemática por resolver, ¿no? Y por otro lado, los emprendedores son los que más dispuestos están a innovar en estos espacios, ¿no? Entonces, la selección viene por eso, ok, es algo que con tecnología se puede resolver, son brechas que están presentes en toda Latinoamérica, y creo que por otro lado también, nosotros somos tres socios que venimos de el mundo fintech y el mundo proptech, y mi otro socio es abogado del mundo venture capital, entonces los tres conocemos el sector. Y creo que podemos, en base a eso, elegir mejores emprendedores y oportunidades. Entonces, combinamos, no sé, nuestra capacidad de seleccionar con el problema que hay en el mercado. Y es así que decidimos levantar un fondo y nosotros invertir en estos emprendedores. Lo que hacemos es invertirles tickets de 50.000 a 200.000 dólares por emprendedor en toda Latinoamérica. Entonces, nada, si están armando una fintech o una proptech, encantado. La página web es adn.vc, así que rápidamente podemos conversar. Así que es un poco el por qué hemos empezado por ahí. Sí, claro. Y para allá justo quiero
navegar. ¿Cómo es que eliges a los emprendedores, más allá de los datos técnicos Claro. y financieros? ¿Qué es lo que ves cuando un fundador de una pequeña startup, o sea, se acerca a ti? ¿Qué es lo que realmente ves? ¿Cuáles son las claves que tú dices, con él voy? O sea, porque al final se te han de acercar muchísimas personas. Quiero decirles que Nico ha apoyado a cientos de emprendedores con ADN, o sea, entonces él sabe perfectamente bien qué claves ver en cada emprendedor y decir, me voy por él, lo voy a respaldar. Mira, nosotros usualmente lo que hacemos es una muy buena pregunta, evaluamos a los emprendedores en cuatro grandes frentes, ¿no? Primero es el equipo es la parte más importante de una decisión de inversión de ADN, te diría que es el 60 o 70% de la decisión, entonces ahí vemos quiénes son los fundadores, si tienen experiencia emprendiendo en esa problemática que quieren resolver, su capacidad de levantar capital y de contar una historia y de tener una narrativa, un storytelling y una visión, ¿no? Entonces, y la capacidad también de ejecutar, de construir producto, de tener clientes. Entonces, mucho es el equipo. Lo segundo que vemos es el producto. ¿Qué es lo que tienen, ¿no? Qué tan innovador y qué tan diferente es con respecto a lo que hay en el mercado. Usualmente una startup innova, está creando algo que nadie está pensando. Entonces, producto es el segundo. El tercero ya empezamos a ver cuánto mercado hay. Claro. Cuánto mercado hay en toda Latinoamérica. Buscamos emprendedores que estén pensando en la región y no solamente en un país, que no sea local y que no esté pensado para una ciudad, sino inclusive para el mundo. Y finalmente esas métricas iniciales, ¿no? La parte financiera. ¿Qué buscamos ahí? Buscamos cuánto revenue tienen, buscamos cuántos usuarios tienen, cuánto es la retención del producto, y lo último es, ok, están buscando una ronda, ¿para qué la están buscando? ¿Con qué fin? O sea, ¿cuál es el objetivo de levantar capital? Muchas vienen y nos dicen, quiero levantar capital para sacar este producto, abrir este mercado, eh, contratar este talento. Entonces, las necesidades de financiamiento dependen mucho, pero usualmente lo que buscamos es una compañía que está como empezando, y que necesite ese financiamiento para explotar. El Venture Capital, sobre todo los fondos de Venture Capital, buscan compañías que terminen haciendo como una curva muy pronunciada de crecimiento, a diferencia de una empresa de tecnología tradicional, ¿no? Entonces, le diría que se queden con esos cuatro componentes y a la hora de hablar con un fondo, piensen en producto, en equipo, en mercado y toda la parte financiera. Y eso les va a ordenar más claro el pitch para poder contar toda la historia, ¿no? Totalmente. Y entonces, ¿cuál crees que sería el mayor error de un emprendedor cuando busca levantar capital? O sea, porque obviamente el acercarte a algún equipo de Venture Capital o algún fondo de Venture Capital, siempre uno tiene nervios, siempre vas como vas con este nerviosito, con esta ansiedad de, ay, sí va a funcionar, no va a funcionar. Entonces tú, con toda tu perspectiva, con toda tu trayectoria, ¿cuáles son los errores más comunes que ves, o sea, en los emprendedores cuando quieren levantar inversión? Muy buena pregunta. También creo que los errores es, primero, no preparar bien esa primera reunión, ¿no? Y no contar toda la historia. O sea, hay que aprovechar esa primera. El objetivo de esa primera reunión es conseguir una segunda reunión, ¿no? Donde se puede hacer un doble clic en producto, en mercado. Entonces te diría preparar bien ese primer espacio para contar toda la historia, tener los materiales como la presentación de, qué sé yo, que comúnmente se llama pitch deck, donde contamos el problema, la solución, el mercado, los competidores. Entonces, prepárense bien. Eso creo que lo primero, porque esas oportunidades hay que capturarlas, ¿no? Finalmente. Lo otro es pitchearle a poca gente. Usualmente en una ronda, nosotros levantamos un fondo de 2.5 millones de dólares. Okay. Ese fondo tiene, al igual que una startup, nosotros levantamos capital con el fondo, pero de inversionistas que invierten en fondos, que se llaman LPs. Entonces tenemos un proceso de levantamiento similar. Y hablamos con 800, 1000 inversionistas para capturar 50 o 60. Entonces cuando escucho emprendedores que le pichean a 10 personas, pienso, ok, falta más, ¿no? Entonces, eso me parece crítico también. Levantar una ronda es un trabajo de tiempo completo. Entonces, el fundador, el CEO,
termina dedicándose a levantar capital para conseguir estos objetivos de crecimiento. Te diría que lo tercero tiene que ver con no conocer a sus competidores. O sea, si nosotros como fondo te preguntamos quién es tu competencia y tú nos dices no tengo competidores, es que desconoces un poquito el mercado, ¿no? Entonces, a nosotros nos gusta mucho contar siempre una historia de un fundador en el portafolio argentino que se llama Lebané, que tiene una compañía que está haciendo core bancarios para constructoras. Entonces, algo muy específico. Y cuando nosotros lo conocimos a él tenía mapeado startups que nosotros no teníamos mapeadas. Entonces, él nos enseñó mucho del mercado y ahí nos dimos cuenta. Un buen fundador realmente es alguien que, por más que nace una startup chiquitita, que es su competidor, está arriba y la tiene mapeada. Y lo último, bueno, divertirse en el proceso, me parece importante, ¿no? Como tomárselo como un proceso que hay que transmitir una visión, contar la historia, contar en qué nos queremos enfocar. Creo que mientras se pueda ir creando esta narrativa y haciéndola más interesante para el inversionista, y viendo también si el inversionista es el adecuado para ser socios nuestros, ¿no? Usualmente los inversionistas tienen tesis. Entonces, si le estamos pitchando a un inversionista que no invierte en fintech y nosotros tenemos una fintech, lo más probable es que no conozcamos qué tipo de socio queremos. Entonces, hacer ese trabajo de conocer bien el portafolio del inversionista, su tesis, sus tickets, cuánto invierte, cuál es su proceso de inversión. Entonces, mi recomendación final sería como, terminen ustedes preguntándole al VC cuestiones como cuánto te demoras, cuál es tu proceso, cómo se toman las decisiones. Entonces aprovechen también no solamente para que les pregunte, sino para ustedes preguntar y saber si es un buen socio, ¿no? Finalmente. Totalmente. Y quisiera saber cómo es el acompañamiento de ADN a los emprendedores que ya eligieron, con los que van a respaldar, porque muchos fondos solamente les dan el capital y ahora sí que Dios te bendiga y hazlo crecer, ¿no? Pero ustedes tienen este acompañamiento, o sea, cuéntanos cómo es, o sea, porque al final creo que eso es lo mejor de ustedes, o sea, que sí acompañan el proceso de los emprendedores. Sí, usualmente lo que buscamos con ADN es dar una mano muy grande en dos grandes cuestiones que necesita un fundador. Una es levantamiento de capital. Nosotros en ADN, aparte de invertir, lo que hacemos muy bien es conectarte con otros fondos para que también terminen invirtiendo con ADN. Entonces, hemos conseguido una buena red de fondos que invierten en nuestra tesis con nosotros, a los que les podemos decir, mira, acá hay una buena oportunidad. Esa es nuestra primera métrica. ¿Cuánto capital te podemos ayudar a levantar como fundador? Hasta el momento tenemos 13 inversiones en el fondo y hemos ayudado a conseguir $1 millón extra al funding de ADN, lo cual es algo que nos pone muy contentos porque otros fondos también validan nuestra tesis, nuestra visión. La otra que tenemos como métrica, aparte de cuánto capital te podemos ayudar a levantar, es cuántas ventas te podemos generar. Entonces, creo que un inversionista que no tiene impacto en levantamiento o en ventas en etapa temprana es bien complicado, ¿no? Entonces, ahí ADN, por suerte, tenemos 60 inversionistas en el fondo. Todos vienen de la tesis FinTech, PropTech, de banca, de constructoras, de procesadores de pago, y son personas que quieren hacer pilotos con nuestro portafolio. Entonces, al querer hacer pilotos con nuestro portafolio, se generan oportunidades de ventas para nuestras startups, ¿no? Finalmente. Y luego nosotros estamos muy atentos a conseguirles clientes a las compañías, ¿no? Claro. No solamente desde nuestros LPs, sino también, por ejemplo, tenemos compañías que le venden a bancos. Entonces sus clientes son bancos y tratamos de entender por dónde venderle, ¿no? Por dónde conectarlos. Entonces, la manera más tangible que tenemos de impactar la vida de una startup como fondo es esa, es capital levantado y lo que se conoce como ARR o ingreso anual recurrente, ¿no? Y después cada uno de los tres tiene una historia diferente. Te cuento un poco de mis socios. Tengo un socio que es Alberto, que es abogado del mundo Venture Capital. Hace 10 años tiene una firma que se llama Z, que da asesoría legal, contable, financiera a startups y a fondos de Venture Capital. Entonces,
muchos de nuestro aporte hacia las startups de portafolio es ayudarlos con el tema legal, el tema contable, el tema financiero, ¿ok? Y eso la verdad que en etapas tempranas, sí, y no se ve mucho, se ve poco, entonces, nada, Beto hace un muy buen trabajo dándoles asesorías para que puedan identificar dónde hay que cerrar gaps, si es que no tienen un vesting, a hacerlo, si es que no tienen un plan, no están listos para levantar una ronda, poder ayudarlos a cerrar los documentos para tenerlo, entonces eso por el lado de Beto. Por el lado de Diego, mi socio viene en el mundo de la construcción. Él es el que más valor le agrega a las PropTechs de portafolio y las conecta con constructoras, con inmobiliarias, con desarrolladoras, y tiene un ojo muy comercial financiero, entonces las ayuda con unit economics, con toda la parte financiera de levantar la ronda, ¿no? Y bueno, mi experiencia ha sido en el mundo de pagos, en el mundo fintech y en el mundo de producto y tech. Entonces, mi aporte personal a las startups viene del lado de roadmap de productos, de priorización de roadmap, de poder conectarlos con ingenieros para que puedan ser contratados. Entonces, digamos que tenemos estas dos métricas de claves de ADN que son cuánto capital y cuánto ARR, pero al mismo tiempo los tres tenemos como una manera de impactar a la startup del portafolio, ¿no? Así que nada, estamos muy contentos de que finalmente el valor que le agregas a una startup no depende del tamaño de la inversión. Entonces, para el que se está animando también a ser inversionista ángel, muchas personas que tienen un capital podrían ser inversionistas ángeles y agregarles un montón de valor a las compañías en las que invierten, ¿no? Así que nada, ese es un poquito el resumen de cómo nos gusta agregar valor y bueno, queremos seguir haciéndolo en el tiempo, ¿no? Considero que es una parte muy integral, o sea, porque justo yo siempre les he dicho, o sea, la triada perfecta es tener a tu abogado, tener un financiero y tener un doctor, ¿no? O sea, para que uno como persona esté tranquilo y esté cubierto lo más que se pueda. Pero en este caso de las startups, o sea, que todavía los puedan guiar de la forma legal, o sea, porque todavía hay muchos vacíos en la forma legal y que ustedes puedan guiarlos, o sea, la verdad es que a mí se me hace algo sorprendente y de mucho valor, porque justo no todos los fondos lo hacen, o sea, muchos sí es como de literal, oye, necesito tantos y obviamente sí revisan todas tus métricas, todos tus estados financieros y todo, y es como toma y ya, ¿no? O sea, pero esta parte que todavía lo tienen súper complementado con de Protect, o sea, también eso le aporta otro valor porque justo también los pueden guiar con otras inmobiliarias, o sea, que los puedan ayudar y que al final es un win to win para todos, ¿no? O sea, yo siempre he dicho que siempre que sea un ganar-ganar para todos, o sea, va a estar fantástico porque todos crecemos. Totalmente. Y quiero hacerte otra pregunta. ¿Cómo cuidas tu mentalidad en toda esta gestión de riesgos? O sea, porque tú todo el tiempo, pues obviamente estás platicando con emprendedores, o sea, te cuentan pues sus sueños, o sea, y todo lo que tengan, pero pues tú también tienes que cuidar esta parte del riesgo, ¿no? Y del estrés, o sea, entonces, ¿cómo le hace Nico para cuidar esa parte tan importante? Bueno, me mantengo muy cerca de mi familia, de mis amigos, por un lado. O sea, sí soy una persona que está muy metida en lo que hace con ADN, pero al mismo tiempo trata de tener válvulas de escape como familia de amigos. A mí me gusta mucho la música, entonces le dedico tiempo, bastante tiempo también a poder desconectar por el lado de la música. Lecturas en particulares, creo que leer siempre hace muy bien. Me abre el mundo. Lo bueno también que ADN lo estoy emprendiendo con mis amigos. Entonces, con Alberto y Diego, los tres somos amigos desde los 15 años. Entonces, nuestro ambiente de trabajar termina también no siendo el de una entidad financiera, nada más, ¿no? Tenemos un propósito, tenemos una visión, claro. Y eso también ayuda un poco a hacerlo más llevadero. Nosotros sí administramos mucho riesgo porque finalmente estamos como en la parte más temprana del emprendimiento, pero finalmente termina siendo un negocio, no sé si un negocio, termina siendo como una actividad de personas y de confianza, ¿no? El mundo de Venture Capital es mucha confianza, es personas antes que métricas, por eso te decía que el 90-80% de las decisiones
equipo. Entonces nos fijamos mucho en eso y bueno, básicamente tratamos de comunicar muchísimo también por cómo tomamos las decisiones. Somos muy abiertos a compartir información. De hecho, nuestros inversionistas reciben mensualmente un newsletter donde vamos contando por qué invertimos en las compañías en las que invertimos, cuál fue nuestro pensamiento a la hora de seleccionar esta compañía. Entonces tratamos de ser buenos storytellers también para que ADN igual sigue siendo riesgoso. El riesgo no se lo es inherente. Nosotros invertimos con red. El otro día me preguntaban esto, ¿cómo hacen para eliminar los red flags? Y nosotros decíamos, nosotros invertimos con red flags, porque si no, no fuera temprano. Entonces, si no fuera de private equity, entonces, en particular, Venture Capital termina siendo esa gestión del riesgo, pero enfocándote en la oportunidad, en la visión. Son compañías que tú por ahí, cuando entras, venden $5.000 mensuales, pero esperas que vendan $100 millones anuales. Entonces, confiar mucho en la visión, confiar en el emprendedor y nada, disfrutarlo también, disfrutar el hecho de que hablar con emprendedores es muy motivante, porque todo el día estás viendo visiones, escuchando oportunidades. Entonces eso lo hace más llevadero también, que siempre estás como tratando de entender el sueño de otra persona. Y entonces, ¿cómo separas el hype, o sea, y las tendencias, o sea, de lo real? O sea, porque sí, claro, se te han de acercar muchísimos emprendedores con muchísimas ideas, sobre todo en fintech, o sea, en Protec seguramente también, pero ¿cómo le haces para separar el hype, o sea, y las tendencias de lo real? Y hoy más que nunca, ¿no? Con todo lo de IA, increíble todo lo que está pasando y todos los modelos de negocio que van saliendo día a día. Te diría que lo principal para separar el hype de lo que realmente importa es primero entender bien la motivación detrás del por qué se está construyendo lo que se está haciendo, ¿no? Muchos founders se meten al mundo Venture Capital porque salen en los periódicos o en las fotos porque levantaron una ronda. Y hay founders que no, que hay founders que tienen como que la meta de impactar la vida de mucha gente o de muchas empresas. Entonces te diría que entender eso es clave. Entender qué hay por qué está haciendo lo que está haciendo el emprendedor, ¿no? Nos gusta también entender, por otro lado, para separar el hype de lo que realmente vale, te diría que un poco la combinación entre la necesidad que está resolviendo, el producto que está creando y el modelo de negocio en función a ese producto, ¿no? Entonces, no es todo shiny, no es todo AI, no es todo... nosotros tratamos de entender quién es el usuario, qué problema tiene, cada cuánto tiene ese problema, qué tanto le duele ese problema. Si hay un fundador que está como muy obsesionado con eso y no tanto con la parte shiny del asunto, lo más probable es que haya un buen fundador atrás de eso, porque está pensando mucho en el usuario, ¿no? Nada, les recomiendo muchos libros de diseño de servicios, de service design, que es una técnica de finalmente conocer a tu cliente, conocer a tu usuario, la problemática. Hay muchos frameworks al respecto. Entonces, emprendedor que parte del problema, lo más probable es que tenga una buena motivación y termine haciendo un negocio que pasa la moda, ¿no? De alguna manera. Lo otro son emprendedores que no les da lo mismo cualquier inversionista que entre como socio. ¿No? Son personas que están buscando una relación de en las malas, o sea, en las buenas, en las malas, ¿no? Literalmente es como un matrimonio. Entonces, cuando tú solamente quieres el capital y no te fijas a quién estás metiendo en tu compañía, lo más probable es que termine medio mal la historia, ¿no? Sobre todo porque muchos emprendedores terminan, de 10 emprendedores, nosotros esperamos que 8 quiebren. Imagínate esa métrica. Entonces ese umbral es bastante amplio, hace que finalmente existe ese riesgo, pero bueno, las tendencias pasan. Lo que hoy es IA, ayer fue blockchain, y ayer fue web 2.0, como se le denomina. Entonces te diría que los emprendedores que tratan de hacer algo
del long term lo hacen pensando a 30, 40, 50 años, que son, las modas terminan pasando, pero termina habiendo un negocio sostenible, ¿no? Entonces ese emprendedor busca buenos socios, socios que les abran puertas, socios que cuando haya un tema muy complicado de la compañía, los ayuden a pensar cómo resolverlo. Entonces, no son emprendedores que están para la foto, ¿no? Ya cuando todo empieza con la parte del shiny object, termina habiendo Claro. una motivación que no está alineada al largo plazo. Eh, pero bueno, es parte de invertir temprano, ir descubriendo estas cuestiones, ¿no? Sí, creo que por ese lado es un poco cómo nos fijamos. Oye, qué buenísimo. La verdad es que ahorita me hizo así como boom, ¿sabes? O sea, de ¿Cuál? que lo del matrimonio, Matrimonio. o sea, de que claro, al final, o sea, lo que se procura es que tengan una relación a largo plazo, ¿no? Y soportar las buenas rachas, pero también las malas rachas, ¿no? O sea, Lo más probable, lo más probable es que termine, o sea, el outcome, es, emprender primero es de héroes, es de gente que se sí, atreve sí, claro, y que va contra todo pronóstico, ¿no? sí, Y claro. que crea algo que realmente tiene más probabilidad de que salga mal de que salga bien. Entonces, partamos por ahí. Eh, entonces, al meterte en este espacio donde las probabilidades están en tu contra, termina viendo mucho de vuelta la persona detrás de ir contra las probabilidades, ¿no? ¿Qué características tiene que tener esta persona que va contra las probabilidades? Es un visionario, pero al mismo Sí. tiempo es un ejecutor. Eh, es una persona que está pensando en crear la visión y en ser diferente, pero enfocado en lo que tiene que lanzar mañana al mercado para no quedarse frente a la competencia. Es una persona que no se de alguna manera no siempre está moviendo el modelo de negocio porque no está contento con lo que tiene. Eh, Claro. es, entonces, de alguna manera termina siendo, de vuelta, perdón por ser repetitivo, pero mucho es el core, es conocer muy bien eh, a este emprendedor que ante las dificultades de armar un negocio y levantar capital, porque levantar capital también tiene sus complejidades, Claro. nada, es muy resiliente y está abierto a que le den una mano en muchas cuestiones. No es alguien que se cierra, sino es alguien que trata de ser recursivo con lo que tiene en la mano, ¿no? Claro, resolver, ¿no? Al final Totalmente. siempre hay que estar resolviendo. Y haciéndote una pregunta más personal, Sí. ¿cómo, Nico, con todo este auge y con todo este riesgo que manejas día con día, cómo manejas tus finanzas personales? ¿Y qué significa para ti la libertad financiera? La libertad financiera creo que es la capacidad de elegir, ¿no? Es la capacidad de tomar decisión, de poder tener opciones y decisiones a la mano. eh, y es un concepto que cada uno lo va armando, que no hay un concepto, digamos, único, sino que la libertad financiera puede representar algo muy diferente para cada uno, ¿no? Totalmente. Entonces, diría que primero es eso, es como, ¿qué es la libertad para mí? Reformularse esa pregunta para uno mismo y en base a eso construir una vida que te permita Claro. cumplir eso, ¿no? En particular, yo siempre desde que salí de la universidad, emprendiendo y con el fondo, siempre he estado muy metido en riesgo. Sí. De hecho, he trabajado solamente antes de mi startup 6 meses en el mundo corporativo, pero toda mi vida, de los 23 años, tengo 37, siempre he estado en riesgo startupero, ¿no? Y ese riesgo, de alguna manera, con la venta de mi compañía, trajo un gran reward, pero fueron años de ganar cero, de muchísimos años. Te diría que Claro. durante 3 años no me pagué salario, del año 3 al 5 me pagué un pequeño salario, un mínimo, Ujú. porque estaba apostando mucho en el largo plazo, en vender a mi compañía y Eso en es poder buenísimo. hacer como un gran salto en particular. Entonces, yo lo que estoy es en búsqueda más bien de poder, de alguna manera, apostar para el largo plazo, de estar como muy enfocado en el largo plazo, hoy de alguna manera ajustar, pero siempre esperando esos saltos en Claro. particular, ¿no? Entonces, como
como toda mi vida estaba enfocada en ese riesgo de Venture Capital, cuando he tenido la oportunidad de, por ejemplo, vender mi compañía, he puesto casi todo mi patrimonio en cosas aburridas, en particular. Entonces trato de compensar lo que hago en el día a día de mis inversiones en particular, ¿no? Aunque como managing partner de ADN nosotros tenemos que invertir en parte de nuestro patrimonio en el fondo, eso se llama skin in the game, donde los partners tienen parte de la inversión también asegurada, entonces también, nada, no es literalmente canalizar capital de otros, sino también es con tu capital. Entonces te diría que en mi caso en particular, la libertad viene por emprender, ¿no? Y emprender es lo que finalmente me termina dando retornos más estratégicos. Entonces, nada, creo que cada uno tiene que definir. Creo que el mundo del emprendimiento es un mundo muy interesante que va en contra de las oportunidades, pero también a más riesgo hay una posibilidad de mayor retorno. Sí. Y que te da un rendimiento que va más allá de lo monetario, que te da como un estilo de vida, finalmente, ¿no? Emprender. Entonces creo que, nada, esa parte, libertad financiera depende mucho de la interpretación, pero también de cómo lo ponemos en práctica en el día a día, ¿no? Finalmente. Eh, y saber que el emprendimiento es un mecanismo muy grande si es que estás pensando en largo plazo y en poder hacer, por ejemplo, exits, de vender tu compañía a un gran jugador y poder de alguna manera compensar todos esos años donde se estuvo cosechando, ¿no? Y sembrando todo. Órale, quiero saber cómo tomaste esa decisión, o sea, de vender una compañía, porque seguramente no es nada fácil, o sea, al final es algo que tú creaste, o sea, que ya creció, que relativamente ya tienes una estabilidad, o sea, entonces, ¿cómo haces este proceso para decidir vender la compañía? Bueno, nosotros arrancamos el negocio sabiendo que íbamos a vender la compañía. Como Ah, ok, de hecho ok. arrancamos Kulki en Perú en el año 2013 con mi socio Amparo, con el objetivo de levantar rondas de financiamiento, crear algo grande y finalmente terminar vendiendo esta compañía a un banco o a un... Entonces, desde la base, sabíamos que para nosotros poder hacer algo que impacte y impacte muchas empresas y muchas personas era, de alguna manera, levantar capital de fondos de Venture Capital, crear buenos equipos, buenos productos, crear algo que el mercado quiera y después, de alguna manera, haciendo este proceso, poder devolver el capital que se ha invertido, pero también el esfuerzo que se le puso durante muchos años, ¿no? Entonces, te diría que desde el nacimiento Pero hay muchos emprendedores que crean algo muy interesante, que tiene una venta constante en el tiempo y se le acercan oportunidades de salida, ¿no? En particular. Entonces creo que fue la consecuencia, no fue la consecuencia. Nosotros sí sabíamos que lo queríamos hacer así, pero nos enfocamos muchísimo en armar algo que nuestros pequeños comercios quieran, que crezca solo, y de manera natural hubo dos bancos en Perú que presentaron una oferta de adquisición y hasta que tuvimos el éxito con uno de ellos. Entonces te diría que fueron años de armar algo que el mercado esté buscando, y justamente el banco que nos compró no tenía esa parte del negocio, ¿no? Ok. Entonces fue una adquisición para comprar esa parte del negocio que no tenía, ganar tecnología. Nosotros nos quedamos 2 años manejando la compañía después de la venta, entonces también querían entender cómo se había que... Era un banco muy estructurado, y nosotros éramos una startup que lanzaba productos cada 2 semanas, ¿no? Finalmente. Entonces, eh, la decisión viene desde la estructura, pero también se va dando en el camino, porque finalmente, de vuelta, las startups pueden resolver problemas que los grandes no pueden, porque van más rápido, porque están más cerca del cliente, y eso les puede permitir hacer negocios muy grandes que sean atractivos para ser adquiridos o no. No es el único camino, ¿no? Podrías tranquilamente seguir sin una de venta, pero bueno, en nuestro caso nosotros habíamos levantado mucha capital de Venture Capital, estábamos diluidos, bastante diluidos. Entonces en ese momento sopesamos, dijimos, ok, mejor hacer el exit y empezar algo de vuelta.
Entonces, ese tipo de personas, para nosotros con Amparo, mis socios, nos consideramos como emprendedores seriales, como que vienen uno atrás del otro, ¿no? Ella está haciendo un neobanco en Perú ahora, tipo un Nubank en Perú, que se llama B89. Y bueno, yo estoy acá con el fondo de Venture Capital. Entonces los dos volvimos a armar cosas de vuelta, ¿no? Y muchas del ecosistema startupero nace así, como es gente que tiene un éxito, que arranca algo de vuelta o que invierte en una compañía, ¿no? Sí, me imagino que justo vendes y ya estás pensando en la próxima idea, o sea, ya estás viendo, o sea, porque se ve que eres de esas personas que no se puede estar quieto. Sí, Entonces, 100%. lo puedo notar. Ahora, en estas etapas críticas de Sí. un emprendedor, como hace un momento nos decías, ¿no? 8 de cada 10 emprendedores pues van a fracasar. ¿Cómo es tu parte de liderazgo? ¿Cómo manejas a tu equipo en estas fases críticas? O sea, tú también mantienes esta calma, pues para tomar las decisiones más claras posibles. Te diría que primero es armando un equipo que esas primeras 10 personas son las más importantes en cualquier startup o emprendimiento. Entonces, son personas que de alguna manera son emprendedores también, porque están emprendiendo con el equipo fundador. Entonces, de alguna manera también tienen una gestión de ese riesgo inherente, porque es un equipo que quiere crear algo y quiere, de alguna manera, le gusta el dinamismo, le gusta el ambiente startupero. Entonces, te diría que todo parte por armar un equipo que también de alguna manera entienda esa filosofía de construir startups. Hay mucha gente, nosotros de hecho contratamos muchas personas en el camino con Kulki que no duraban ni 3 o 4 días porque se daban cuenta que no era lo que les gustaba, no se sentían cómodos. Tenían que jugar con reglas y en una startup no hay reglas. Tú haces tu caminito, ¿no? Entonces, esas primeras 10 20 personas son las que un poco le dicen al fundador para dónde hay que ir, para dónde va la compañía, ¿no? Entonces, eso es crítico. Después lo otro es cómo creamos una cultura que de alguna manera no le tenga miedo al error y al fracaso y a lanzar prototipos, productos que no funcionen y que de alguna manera aprendan en el camino. Hoy con la inteligencia artificial está mucho más fácil poder crear prototipos, productos, poder hablar con un usuario y decirle, a ver, utiliza esto, te gusta. Entonces creo que hoy vamos a ver muchos más emprendedores en los siguientes años por el auge de todas de todas esas herramientas. Entonces te diría, nada, el liderazgo también viene por eh, construir un producto, construir una cultura de crear producto y de equivocarse y de empezar y de levantarse y de saber que a la primera no, de pivotear. En el mundo startupero la palabra pivote es clave, que es usualmente cambiar tu modelo de negocio, cambiar tu producto, cambiar tu tipo de cliente, siempre estás como cambiando. Entonces, si no te gusta el fracaso, va a ser complejo que encuentres algo que haga mucho sentido para el mercado. Nosotros en Kulki de vuelta hicimos casi 3 pivots de tipo de cliente y de producto hasta encontrar el adecuado. Pasó casi 1 año y medio hasta poder encontrar el adecuado. Pero una vez que lo encontramos, descubrimos que el producto se vendía solo y crecía solo de manera orgánica y escalable. Entonces, atrévanse a hacer esos cambios. No se queden con modelos de negocio medio zombies. Hay muchas startups que se quedan como que en el medio, ¿viste? Como no se atreven a dar ese cambio. Y aparte emprender de vuelta. 8 de 10 terminan no teniendo éxito. Hagamos esos cambios necesarios para ser parte de los dos que sí. Lo más probable es que los dos que sí aprendieron mucho en el camino. Sí, claro, totalmente. Esto que dijiste de perder el miedo a fracasar, y lo platicábamos de un inicio, no sé si te acuerdas, que la palabra fracaso está muy estigmatizada, ¿no? Porque ya fracasaste y ya en automático, o sea, tiene la connotación negativa. Cuando el fracaso son lecciones, o sea, y si tú fracasas más rápido, puedes mejorar más rápido el proceso y por consiguiente, puedes conseguir una solución muchísimo más práctica. Ya estamos por terminar esta bonita entrevista. De verdad se me ha ido rapidísimo el tiempo. Lo he estado disfrutando muchísimo. Y te quiero hacer las últimas 2 preguntas. La primera es,
Regresando un poco al punto de la lectura, quisiera que nos recomendaras algunos libros o el que más te haya marcado, el que más te guste. Y por último, que nos dieras un consejo, pues para todos estos emprendedores que todavía tienen miedo, o sea, y que no se atreven, o sea, ¿qué les podrías decir que también les sirva a las nuevas generaciones? Pues para romper estos miedos, o sea, ¿qué les podrías decir? Buena pregunta, la verdad. A ver, la de los libros recomendaría dos. Uno es un blog de Paul Graham. Paul Graham es el fundador de Y Combinator, que es la aceleradora de startups más importante del mundo. Eh, Él tiene unos artículos, ensayos, así que busquen Paul Graham ensayos, que la verdad que son increíbles y hablan de todo tipo de producto, de startups, de levantar capital. Alguien muy, muy interesante para leer. El otro libro que la verdad que me parece muy interesante, que combina emprendimiento, finanzas y un poco de vida, es el de Naval Ravikant, un libro que se llama The Almanac. Muy interesante. También él viene del mundo startupero, de armar un fondo de venture capital, y tiene una filosofía muy interesante de el emprendimiento y cómo se relaciona con la vida, ¿no? En particular. En cuanto al consejo, a ver, diría que por ahí lo parto en tres. Diría que lo primero está muy relacionado a qué tan lejos nos ponemos la zanahoria, usualmente, ¿no? Eh, y en el mundo de startups y de emprendimiento, creo que hay que ponerse la zanahoria bien lejos, en particular, y pensar en grande. Eh, Apuntar alto de alguna manera, ok, por ahí no conseguimos todo, pero conseguimos la mitad, que ya de por sí es un montón. Entonces te diría esa zanahoria que sea que esté lo más lejos posible, ¿no? Porque usualmente ponerse la zanahoria cerca está bueno, pero pensar más en grande tiene mucho más impacto. Te diría que lo segundo tiene que ver con hablen con gente que ha pasado ese camino en el que ustedes quieren meterse, ¿no? Y de alguna manera construyan como una red de una comunidad que esté haciendo lo mismo que ustedes, pero también apalánquense mucho de mentores que les puede dar una mano y que de alguna manera pasó por ese camino y la fregó en muchas oportunidades y te puede hablar desde haberlo hecho, ¿no? Entonces diría que esa comunidad de pares y esa comunidad de mentores siempre potencian las cosas y nos dan muchas herramientas para pensar. Emprender hacia adentro no funciona. Emprender con uno mismo en la cabeza y así creo que ese es el camino más. Emprender es de comunidad, ¿no? Finalmente, entonces eso. Y lo tercero, diría, búsquense buenos socios, sobre todo si están empezando, cofundadores, complementarios, que les ayuden de alguna manera a hacer algo más grande de lo que podrían hacer solos, ¿no? En el camino del emprendimiento, tener un socio, un cofundador, es clave para poder, nada, llevar esta travesía de probabilidades finalmente, ¿no? Eh, y aparte porque emprender también es más interesante si se hace también en conjunto, porque es un camino muy solo, finalmente. Entonces, esas serían mis recomendaciones. Y bueno, diviértanse, pásenla lindo, piensen en grande y bueno, si encantado de poder seguir conversando de estos temas en algún momento y gracias por la invitación, Karen, ha sido un placer. A ti, Nico, muchísimas gracias por estar aquí. De verdad fue un agasajo. Yo lo disfruté muchísimo. Por último, regálanos tus redes sociales, dónde te pueden seguir, ADN, cuéntanoslo todo. Buenísimo. La página de ADN es fácil, es adn.bchica.c, adn.bc, entonces ustedes se meten a adn.bc, pueden ver nuestro portafolio y ahí pueden postular, si están buscando capital, pueden poner presentar pitch y ahí hay un pequeño formulario, nos pueden dejar sus datos y tengamos una reunión para entender un poco la oportunidad en el mundo fintech y proptech. Entonces, eso es nuestra web. Después, bueno, en LinkedIn también adn.vc y bueno, en mis redes personales también en LinkedIn Nicolás Di Pace.
Así que eso es un poquito. Y bueno, también tenemos un newsletter en Substack que es muy interesante, que ahí vamos contando la historia. Y bueno, siempre estamos presentes en las Tech Week, en paneles, en charlas de emprendimiento, de Venture Capital, eh, conectando con un montón de gente, así que ahí seguramente nos veremos. Pues muchísimas gracias. De todas maneras, aquí les vamos a estar poniendo todas las redes sociales y la página web de ADN. Muchísimas gracias, Nico. De verdad fue un placer tenerte aquí conmigo. Y esto ha sido todo por el episodio del día de hoy. Espero que lo hayan disfrutado al igual que yo. Y nos vemos en un próximo video. ¡Chao!